bienvenidos una vez más a la clase de física. El día de hoy vamos a dar continuidad al avance ¿de qué? De análisis dimensional. El día de hoy vamos a ver algunas propiedades de las ecuaciones dimensionales. Ojo, no son todas las propiedades. A medida que avancemos vamos a ir viendo. Vayamos con la primera propiedad. Me dice, las ecuaciones dimensionales cumplen las leyes del álgebra a excepción de la adición y la sustracción. Tomar muy en cuenta. Nos da acá, por ejemplo, 4 ejemplos. En inciso A tengo que, me dice, la ecuación dimensional de A por B. En este caso, dijimos anteriormente en el otro video que esta simbología dimensional podemos distribuir. Y en este caso ha distribuido tanto para B, tanto para A y tanto para B. En el inciso B, ¿qué tal si tenemos en mi ejercicio una fracción? De la misma manera, esta simbología dimensional, estos corchetes, podemos distribuir tanto para el numerador y para el denominador. Pero, ¿qué tal si mi ejercicio me da con un exponente? De la misma manera, este exponente que me dice, puedo llevarlo fuera ¿de quién? De lo que son los corchetes de la ecuación dimensional de A. Acá en el inciso D tenemos algo parecido, pero en este caso tenemos una raíz. Si nos fijamos, el exponente está dentro. Entonces nos dice, ¿qué es lo que también podemos hacer? Podemos que la ecuación dimensional de A, ¿y qué es lo que va a pasar con ese exponente? De la misma manera podemos llevarlo por afuera, ¿ya? Vayamos con la segunda propiedad. Me dice, en las ecuaciones dimensionales, los números, constantes numéricas, los logaritmos, las medidas de ángulos y las funciones trigonométricas son dimensionalmente igual a la unidad. Estos también se le conoce como que son adimensionales, ¿ya? Vayamos ejemplo por ejemplo para que me entiendas. Acá tengo el primer ejemplo, me dice la ecuación dimensional de 125. 125 es un número. Y si es un número, va a ser que igual, me dice, va a ser igual a ¿qué? A la unidad. Entonces, si ustedes ven en su ejercicio un número, va a ser igual a la unidad. En este caso me dice la ecuación dimensional de menos 30. Menos 30 es un número. Entonces va a ser igual a la unidad. Decimos que es igual a 1. ¿Qué tal si tengo, me dice en mi ejercicio, la ecuación dimensional de 40 grados? 40 grados, ¿qué es? Es un ángulo. Entonces, ¿qué va a ser igual a la unidad? Vayamos con nuestro siguiente ejemplo. Acá tenemos la constante pi. Sabemos que el valor es ¿de qué? De 3.1416. Pero ese 3.1416 es un número. Por lo tanto, ¿qué va a ser? Igual a la unidad. ¿Qué tal si mi ejercicio me da seno de 30? ¿Esto qué me dice? Que es una función trigonométrica. Entonces, por lo tanto, si yo veo funciones trigonométricas, va a ser igual a ¿qué? A la unidad. También me dice que si es que mi ejercicio nos da lo que son logaritmos, en este caso me da la ecuación dimensional del logaritmo de 25, ¿a qué va a ser igual? Igual a la unidad. Nada más. Si ves estos ejemplos, ya sabes que van a ser igual a ¿qué? A la unidad, es decir, a 1. Ahora sí, vayamos con los ejercicios. Vayamos por el primer ejercicio. Me dice, en la siguiente expresión hallar las dimensiones de, me dice que es igual a ¿qué? A m por b elevado al cubo sobre ¿qué? Sobre 2pi multiplicado por a. ¿Qué será m? ¿Qué será b? ¿Qué será? Mi ejercicio también me dice que m me va a representar a la masa, b a la velocidad y a al área. Ahora sí, con esos datos vamos a resolver el ejercicio. Lo primero que me tienen que hacer es colocar esa simbología dimensional, esos corchetes. Ahora sí, recién podemos llamar que la ecuación dimensional de E va a ser igual a ¿qué? A la ecuación dimensional de ¿qué? De mi masa va a estar multiplicado ¿por qué? Por la velocidad elevado al cubo. Y en el denominador, ¿qué vamos a tener? 2pi multiplicado ¿por qué? Por el área. Muy bien, vamos a hacerlo paso a pasito, ¿ya? Para que te des cuenta. Sabíamos que en la primera propiedad nos decía que esta simbología podíamos distribuir. Vamos a distribuir tanto para el numerador y tanto para el denominador. Decimos, por lo tanto, la ecuación dimensional de E va a ser igual a ¿qué? A la ecuación dimensional en el numerador de ¿qué? De la masa multiplicado ¿por qué? Por la velocidad elevado al cubo. ¿Qué es lo que vamos a tener en el denominador? Decimos que vamos a tener la ecuación dimensional de 2pi y va a estar multiplicado ¿por qué? Por el área. Nada más. Listo, seguimos resolviendo.
Por lo tanto, decimos la ecuación dimensional de E va a ser igual a ¿qué? Seguimos, ¿qué? Distribuyendo lo que es esta simbología dimensional. Vamos a decir que va a ser ¿qué? La ecuación dimensional de M multiplicado ¿por qué? Por la velocidad. Acá se recuerdan que este exponente podíamos llevarlo por fuera de esta simbología, por fuera de estos corchetes. Entonces, aplicamos esa propiedad. ¿Qué es lo que vamos a tener en el denominador? La ecuación dimensional de 2pi y la ecuación dimensional de ¿qué? Del área. Nada más. ¿Qué es lo que vamos a hacer como siguiente paso? Seguimos diciendo, la ecuación dimensional de E va a ser igual a ¿qué? ¿Se recuerdan que M me representaba la masa? Y en el anterior video habíamos hablado que ¿cuál va a ser el símbolo dimensional de masa? ¿Se recuerdan? Era una M mayúscula. ¿Cuál va a ser el símbolo dimensional de la velocidad? Era L por T elevado a la menos 1. ¿Y cuál va a ser el símbolo dimensional del área? Va a ser L elevado al cuadrado. Si aún no sabes de dónde se saca eso, tienes que ver el primer video. ¿Está bien? Vayamos entonces. Simplemente lo que vamos a hacer aquí en este paso es vamos a reemplazar, ¿ya? Miren, nos dice la ecuación dimensional de M. En vez de esta M vamos a anotar su simbología dimensional y ahí desaparecen esos corchetes. Anotamos esa M mayúscula. Me dice que va a estar multiplicado, ¿por qué? Por la velocidad. Anotamos la simbología, el símbolo dimensional, perdón, de lo que es la velocidad. Va a ser L por T elevado a la ¿qué? A la menos 1. Pero acá no nos olvidemos, todo esto está elevado ¿a cuánto? Al cubo. Recordemos, ¿qué es lo que vamos a tener en el denominador? Miren, quiero que se den cuenta. 2pi, ¿qué es? Es un número, ¿verdad? Todo lo que sean números, constantes numéricas, van a ser igual ¿a qué? A la unidad. Por lo tanto, esto va a ser igual a 1. ¿Qué es lo que vamos a tener seguidamente en el denominador? La ecuación dimensional de A. En vez de A, vamos a colocarle el símbolo dimensional, que va a ser ¿qué? L elevado al cuadrado. Listo. Seguimos resolviendo. Decimos la ecuación dimensional de E. ¿Cómo va a ser? Seguimos copiando esta M, pero fíjense, este cubo está afectando tanto a la L como ¿qué? A la T. Entonces tenemos que distribuir a los exponentes. Decimos, por lo tanto, que vamos a tener ¿qué? L elevado al cubo multiplicado por T elevado aquí. A ver, vamos a recordar. Aquí es una multiplicación. Menos por más, ¿cuánto te va a dar? Menos. 3 por 1, 3. Nada más. ¿Qué es lo que vamos a tener en el denominador? Todo número multiplicado por 1 es la misma unidad, ¿verdad? Es el mismo número. Es decir, 10 multiplicado por 1, ¿cuánto te va a dar? 10. En este caso, L al cuadrado multiplicado por 1, ¿qué te va a dar? Simplemente L al cuadrado. Nada más. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos, seguimos resolviendo. Decimos la ecuación dimensional de E va a ser igual ¿a qué? Aquí quiero que se den cuenta. Miren, tenemos las mismas bases, tanto en el numerador y en el denominador. Vamos a aplicar lo que es una ley de la teoría de exponentes. ¿Qué me dicen? Si tengo bases iguales, ¿qué va a pasar con sus exponentes? Se van a restar. Eso es lo que vamos a aplicar. Pero para que me entiendas, vayamos paso a pasito. La M, por ejemplo, lo podemos sacar porque no le está afectando. De la misma manera, la T lo podemos sacar y está elevado a la menos 3. ¿Quién vamos a operar en este caso? Es a la L. En el numerador tenemos al cubo y en el denominador está elevado al cuadrado. Y bien, esto es lo mismo que esto. Ojo, sabemos que la multiplicación y en una fracción la multiplicación siempre es directa. Es lo mismo, ¿ya? Decimos, si tenemos mismas bases, ¿qué van a pasar con sus exponentes? Se van a restar. ¿Qué es lo que vamos a tener, muchachos? Decimos, por lo tanto, la ecuación dimensional de E va a ser igual ¿a qué? A M multiplicado por T elevado a la menos 3. En este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Anotamos la L, pero sus exponentes se restan. Es decir, 3 menos 2, ¿cuánto te va a dar? Simplemente 1. Y el 1 se sobreentiende. Entonces, simplemente, ¿cuál había sido mi resultado? La ecuación dimensional de E había sido igual ¿a qué? A M por T elevado a la menos 3 multiplicado por L. Vayamos con mi segundo ejercicio. Me dice, hallar la expresión dimensional de R en la fórmula física. Y me da la fórmula física. Y también me dice, ¿dónde qué? Esta que parece más o menos una P. No es una P. Es la letra griega Rho, ¿ya? Que representa ¿qué? A la densidad. De la misma manera me dice que B va a representar
al volumen. Sabiendo estos datos, vamos a resolver mi ejercicio. Lo primero que tenemos que colocar es colocar esa simbología dimensional, esos corchetes. Por lo tanto, decimos que 25 multiplicado ¿por qué? Por la densidad va a ser igual a ¿qué? Nos dice, por el volumen multiplicado por esa letra R, ¿ya? Y me dice que va a ser a la vez multiplicado por el seno de ¿qué? Y dentro está la constante pi y también está ¿qué? La letra griega tita o también llamada teta. ¿Qué es lo que hacemos? Dijimos, esta simbología dimensional tenemos que distribuirla. Vamos a distribuir. Por lo tanto, decimos que aquí, la ecuación dimensional de 25 multiplicado por la ecuación dimensional de la densidad. ¿Va a ser igual a qué? A la ecuación dimensional del volumen multiplicado por la ecuación dimensional de R. Y a su vez va a estar multiplicado por la ecuación dimensional de ¿qué? De seno. Y por dentro tenemos que a la constante pi y también menos nos dice que menos lo que es el ángulo tita. ¿Qué es lo que hacemos? En este caso, muchachos, aquí quiero que se den cuenta. ¿Qué es lo que decíamos en las propiedades? En la segunda propiedad. Todo que aquellos son números, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la unidad. Es decir, va a ser igual a 1. ¿Se recuerdan que las funciones trigonométricas van a ser igual a qué? Van a ser igual a 1. Entonces, todo esto llegaría a ser igual a ¿qué? A 1. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a tener? Simplemente vamos a tener la ecuación dimensional de la densidad, ¿va a ser igual a qué? A la ecuación dimensional del volumen multiplicado por la ecuación dimensional de R. Mi incógnita me dice hallar la expresión dimensional de R. Mi objetivo es despejar esta R. Entonces, primero vamos a reemplazar, ¿está bien? La ecuación dimensional, muchachos, de la densidad, recordemos. ¿Cuál va a ser su símbolo dimensional? Va a ser m por L elevado a la menos 3. ¿Y del volumen qué va a ser? L elevado al cubo. Entonces, simplemente, ¿qué hacemos? Reemplazamos esos datos. De la densidad sabemos que es igual a ¿qué? A m multiplicado por L elevado a la menos 3. ¿Qué es lo que pasa? La ecuación dimensional del volumen, ¿qué va a ser? L al cubo. Y reemplazamos. Listo. Y ahí desaparecen los corchetes. Ojo, ten en cuenta. Pero que mi incógnita sigue es hallar la ecuación dimensional de ¿qué? De R. Y seguimos manteniendo la ecuación dimensional. Decimos, por lo tanto, seguimos resolviendo. ¿Qué es lo que voy a hacer en este caso? Simplemente voy a hacer un despeje. Todo lo que está multiplicando en este miembro puede pasar al otro miembro a dividir. Y eso es lo que vamos a hacer. En este caso, muchachos, voy a dar la vuelta, ¿ya? No se confundan. Voy a ir un paso más directo. Decimos, la ecuación dimensional de R va a ser igual a ¿qué? En el numerador tenemos que a m L elevado a la menos 3. Todo lo que está multiplicando va a pasar al otro miembro, ¿qué? A dividir. Entonces, ¿qué va a pasar? L elevado al cubo. Eso es lo que vamos a tener. Seguimos resolviendo. Decimos, la ecuación dimensional de R va a ser igual a ¿qué? Algo quiero que se den cuenta. Tenemos mismas bases, tenemos la misma L. ¿Qué va a pasar con sus exponentes? Se restan. De la misma manera, la m no afecta porque está en el numerador. ¿Qué es lo que va a pasar? Tengo las mismas bases. En una fracción, sus exponentes, ¿qué va a pasar? Se restan. ¿Qué es lo que vamos a tener? Es como si tuviéramos menos 3, menos 3. Es lo que vamos a tener. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Seguimos resolviendo. Por lo tanto, la ecuación dimensional de R, ¿a qué va a ser igual? La ecuación dimensional de R va a ser igual a ¿qué? A m. Recordemos, aquí aplicamos lo que es un poco de matemática. Menos 3, ¿cuánto te va a dar? Menos 6. Y anotamos ese resultado. Por lo tanto, mi ecuación dimensional de R había sido ¿qué? AM multiplicado por L elevado a la menos 6. Nada más. Llegó el momento de hablar del principio de homogeneidad. ¿Pero qué será este principio? Nos dice que si una fórmula física es correcta, entonces todos los términos de la fórmula son dimensionalmente iguales. Ejemplo, yo acá tengo una fórmula física, el cual consta de ¿qué? De 5 términos. Mi primer término es la D, mi segundo término es la E, mi tercer término es la A, mi cuarto término es la B y por último, mi último término es la C. En este caso, muchachos,
Si nos dice que si mi fórmula física es correcta, ¿qué va a pasar con sus términos? Van a ser iguales. Eso significa que van a tener la misma dimensión. Ejemplo, ¿qué tal si mi primer término es una manzanita? ¿Qué es lo que va a pasar con sus otros términos? Simplemente me dicen que van a ser iguales. Si mi primer término es una manzana, mi término E va a ser igual a otra manzanita, mi término A va a ser otra manzanita, mi término B va a ser otra manzanita y mi término C va a ser otra manzanita. ¿Qué es lo que nos va a quedar? Entonces por lo tanto decimos que la ecuación dimensional de D va a ser igual ¿a qué? A la ecuación dimensional de E, y de la misma manera va a ser igual a la ecuación dimensional de ¿qué? De A, va a ser igual a la ecuación dimensional de B, y por último ¿qué? Va a ser igual a la ecuación dimensional de C. Nada más. Eso es lo que nos quiere decir el principio de homogeneidad. Vayamos por el ejercicio número 3. Me dice, si la siguiente ecuación es dimensionalmente homogénea, determina la ecuación dimensional de la razón X sobre Y. Y fíjense, me da mi fórmula física. Asimismo, ¿qué es lo que me da como dato? Me dice que A me va a representar a la fuerza y B me va a representar a la distancia. Muy bien. Recordemos, a un inicio, fíjense, me dice que la ecuación es dimensionalmente homogénea. ¿Qué es lo que nos decía el principio de homogeneidad? Nos decía que si una fórmula física es correcta, todos sus términos van a ser iguales. Entonces, aplicamos el principio de homogeneidad. Por lo tanto, decimos que la ecuación dimensional de A por X va a ser igual ¿a qué? A la ecuación dimensional de B por y va a ser igual ¿a qué? A la ecuación dimensional de C. De la misma manera, va a ser igual ¿a qué? A la ecuación dimensional de D. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver, fíjense, mi objetivo de mí es que, me dice hallar la razón de X sobre Y. En esta ecuación dimensional tengo X, en esta ecuación dimensional tengo Y. En esta ecuación no veo ningún X, no veo aquí tampoco ninguna Y. Entonces, ¿para qué lo voy a estudiar? Si sé que son iguales. Simplemente voy a estudiar aquí a la ecuación dimensional de A por X y a la ecuación dimensional de B por Y. Muy bien. ¿Qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos es vamos a distribuir esa simbología dimensional, esos corchetes. Entonces decimos que la ecuación dimensional de A multiplicado por la ecuación dimensional de X va a ser igual ¿a qué? A la ecuación dimensional de B multiplicado por la ecuación dimensional de Y. ¿Qué es lo que hacemos? Mi objetivo es despejar, mi objetivo es que en el numerador esté el X y en el denominador el Y. Fácil, simplemente hacemos un simple despeje. El X en este miembro lo voy a dejar porque quiero que se quede, ¿verdad? Lo dejo el X. En este caso, esta A me está perjudicando. Todo lo que está multiplicando en este miembro, ¿cómo puede pasar al otro miembro? Puede pasar a dividir. Así que esta A lo paso a dividir. En este caso, la B, lo que es la ecuación dimensional de B, yo prefiero que se quede, porque mi objetivo es que en el denominador esté el Y. Así que lo que está multiplicando la ecuación dimensional de Y va a pasar al otro miembro a dividir. Y lo dividimos. Listo, y he llegado, ¿ves? A lo que yo quería. Y en acá simplemente me va a quedar lo que es la ecuación dimensional de B, nada más. ¿Qué es lo que hacemos? Seguimos resolviendo el ejercicio. Decimos la ecuación dimensional de X sobre la ecuación dimensional de Y, ¿a qué va a ser igual? Recordemos. Yo sabía que la ecuación dimensional de B representaba ¿qué? B me representaba la distancia. Muy bien, recordemos, ¿cuál va a ser su símbolo dimensional de la distancia? Simplemente va a ser una L. Y su símbolo dimensional de fuerza va a ser ¿qué? M por L por T elevado a la menos 2. Simplemente reemplazamos. Decimos que B me representaba la distancia. Simplemente lo reemplazo con su símbolo dimensional. En este caso, en una L, nada más. El A era lo que me representaba la fuerza. Anoto su símbolo dimensional, que va a ser de ¿qué? M, L por T elevado a ¿qué? A la menos 2. Nada más. Ahora quiero que se fijen un poco, aquí es matemática. Fíjense, podemos hacerlo de dos formas. Decíamos, en una fracción, si tengo la misma magnitud arriba y la misma magnitud en el denominador, ¿qué es lo que va a pasar? Se puede simplificar. Entonces, simplemente L con L se simplifica, ¿verdad? O la segunda forma es de la misma manera. ¿Qué es lo que decimos? Si tenemos bases iguales, sus exponentes en una fracción se restan. ¿Cómo va a ser? 1 menos 1, ¿cuánto te va a dar? 0. Y todo elevado a la 0 es igual a 1. Entonces, puedes hacerlo de esa forma también.
Seguimos resolviendo. Decimos la ecuación dimensional de X sobre la ecuación dimensional de Y. ¿A qué va a ser igual? Acá, a ver, recuerden qué es lo que me va a quedar. Voy a hacerlo a este lado, por favor. Es como si en el numerador me quedara simplemente un 1 y en el denominador, ¿qué es lo que voy a tener? M por t elevado a ¿qué? A la menos 2. Yo no puedo dejar el ejercicio así. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Todo lo que esté en el denominador tengo que llevarlo al numerador. Entonces, ¿cómo lo llevamos? Recordamos una ley de la teoría de exponentes. Decíamos que si tengo una fracción, ¿cómo lo puedo llevar al denominador? Con signo negativo. Vamos a aplicar lo que es esta teoría de exponentes, esta ley. Esta m, ¿cómo va a subir? Con signo negativo. Por lo tanto, ¿qué voy a tener? M elevado a ¿qué? A la menos 1. Esta t va a subir ¿qué? Con signo negativo. Entonces, coloco lo que es la t. Me dice con signo negativo, coloco el signo negativo. Pero a su vez, ¿esto qué? Lo voy a multiplicar por un menos 2. Porque eso es su exponente. Y aplicamos lo que es un poco de matemática. Lo voy a hacer en este lado, por favor. ¿Y qué es lo que voy a tener? Simplemente voy a tener ¿qué? M elevado a ¿qué? A la menos 1 y va a ser multiplicado por t. Pero esta t, ¿cuál va a ser sus exponentes? Menos por menos, ¿cuánto es? Más. ¿Cuánto va a ser? Menos por menos, más. Simplemente te va a quedar el 2, pero con signo positivo. Nada más. Por lo tanto, esto va a ser mi respuesta. ¿Cuál había sido mi ecuación dimensional de X sobre mi ecuación dimensional de Y? Simplemente había sido M elevado a la menos 1 por T elevado al cuadrado. Nada más. ¿Viste qué sencillo es?